Bien, vamos a aprender Java paso a paso y para ello simplemente buscamos en Google ejecutar Java Online. Como vamos a aprender Java, pues ejecutar Java Online. Entonces nos serviría cualquiera que queramos. Yo voy a clicar el primero. Esto es más que nada por no tener que daros un link en específico y que tengáis que clicar en la descripción del vídeo ni nada de esto. Para que busquéis vosotros un compilador online para ejecutar estos ejercicios que os voy a enseñar a continuación. Entonces, en el caso de Paiza.io podéis utilizar el mismo que yo. Si no existiera por lo que sea, tenéis más, ¿vale? Todos son iguales. Le damos a nuevo código y aquí está en PHP por defecto, entonces habría que ponerlo en Java, ¿vale? Y ya nos pone esto de aquí. ¿Esto de aquí qué es? Lo vamos a ver más adelante, porque ahora nos vamos a centrar en lo más básico del Java. Vamos a ir paso a paso desde esto, que ahora mismo tú no entiendes nada, porque no entiendes nada, o sabes un poquito, tienes unas nociones, y vamos a ir poquito a poco hasta que aprendas mucho de Java, ¿vale? A ver, lo primero de todo, esto de aquí, ¿qué es? Esto no lo podemos cargar. No lo podemos cargar, ahora mismo no lo necesitamos. Esto, imaginaos una cosa, a mí me gusta mucho poner ejemplos para que la gente lo entienda. Me gusta explicar las cosas para que todo el mundo lo pueda entender. Imaginaos que esto es una caja de herramientas, ¿vale? Y aquí hay tornillos, ¿vale? Nosotros escribimos código y este código son tornillos, ¿vale? Tornillos dentro de una caja. Pues necesitamos un destornillador. Sin el destornillador no podemos utilizar, no podemos clavar los tornillos, no podemos atornillarlos. Entonces esto lo que hace es importar herramientas. Por ejemplo, import destornillador. Y ya estaríamos importando el destornillador para poder atornillar estos tornillos. Pero como ahora mismo no viene al caso, lo vamos a borrar. Y esto de aquí que acabo de hacer el tonto también. ¿Vale? Y aquí te dice que tu código va aquí. Perfecto. Esto de aquí es una cosa que ya lo explicaré más adelante. Y el código va a ir entre este corchete y este corchete. Y aquí tenemos un print que también lo vamos a borrar. Y esto es para que nos muestre el resultado. Ahora veremos todo. No os preocupéis que lo vamos a ver todo pasito a paso. Nos quedamos con el código así. Tiene que quedar public class main. Y el public static void main string arg ta. Ya veremos qué es esto más adelante. Y aquí empezaríamos a escribir código. Y lo primero que vamos a aprender a hacer van a ser variables. Hay muchos tipos de variables. Os las quiero enseñar todas. O algunas de ellas y más o menos qué es lo que hacen. Vamos a ver las variables. Aquí tenemos las variables. Tenemos los tipos booleano, byte, short, int, long, double, float, char. Y luego los bytes que ocupa, es decir, un boolean ocupa 2 bits. Un bit, o sea, un tipo variable bit ocupa 1 bit. Un short, 2 bits. Incluso el double ocupa 8 bits. Es decir, tenemos que saber qué variables utilizar en cada momento que sean lo más óptimas posibles para que nuestro código sea limpio y pese lo mínimo posible y tarde lo mínimo en cargar posible. Si somos buenos en la optimización, seremos buenos programadores. Por eso os explico esto. Entonces, el boolean solo tienes dos valores, que es el true y el false, encendido o apagado, abierto o cerrado, ¿vale? Se utilizará para cosas que ya veremos más adelante. El byte solo podemos ingresar valores de menos 128 a 127. Con el short podemos ejecutar valores de estos números que estáis viendo en pantalla, de menos 32.000 a más 32.000. El int es para números enteros, es decir, números sin decimales. Esta es la importante. Números sin decimales, es decir, números enteros. 10, 20, 30, 40, etc. El long serían para números muy grandes, porque veis el int que tiene menos 2 billones, no sé si son billones, bueno, lo que sea, o trillones, da igual. 2 trillones a menos 2 trillones a más 2 trillones. ¿Vale? Tiene un límite la variable de números enteros. Y el long es 9 elevado a la 10, bueno, 9 por 10 elevado a no sé qué, bueno, la edad del universo, ¿vale? Son muchos infinitos números. Es por si queremos poner un rango de valores que sea enorme, sea gigante. Pues utilizaremos el double, pero esto va a ocupar 8 bits. Y esto va a hacer que nuestro código ocupe más, sea menos óptimo. Luego está el float, que junto al int es lo que más vamos a utilizar. El float es lo mismo que el int, pero con números decimales. Es decir, 10,5, 34,36
y cosas así, ¿vale? Y luego está el char, que sería para caracteres. Podemos poner símbolos, podemos poner la A, la B, lo que queramos. Siempre y cuando sean caracteres que estén en el Unicode. El Unicode es bueno, lo que serían las teclas de vuestro teclado, para que me entendáis a grosso modo. Dicho esto, vamos a empezar a ver las variables y cada una de ellas. Para empezar, vamos a ver la de integer, la de números íntegros. Bueno, la de números enteros. Int es números enteros. Aquí declaramos una variable. La variable va a ser de tipo entero, números enteros. Solo vamos a poder poner números enteros. Vamos a poner aquí número entero. Y cerramos con punto y coma. Ya hemos declarado una variable. ¿Cómo te sientes? Vale. Pues vamos a decirle que número entero. Aquí, ¿veis que me lo pilla ahí? Si le doy al tab y le doy al enter, me lo autocompleta, porque ya detecta que hemos declarado una variable llamada número entero. Por lo tanto, número entero va a ser igual a 10. Y cerramos con punto y coma siempre. Esta es la estructura, ¿vale? Definimos qué tipo de variable vamos a hacer, el nombre de la variable, y cerramos con punto y coma. Y acto seguido ponemos una operación muy simple, que es el nombre de la variable, que va a ser igual a 10. Básicamente para que nos muestre un 10 en pantalla, para que veamos que esto funciona. Y para que esto lo muestre en pantalla, tenemos que poner lo siguiente. Es el que nos aparecerá más o menos aquí, system.out.print, y aquí le vamos a poner print ln. Ln es para que haga un salto de línea. Cada vez que, por ejemplo, podemos poner varios valores y van apareciendo. Entonces, ahora veréis cuando empiece a enseñaros más variables, vamos a ir viendo valores uno encima de otro. Entonces, con el println lo que hace es que el system.out.println mostrar en pantalla el valor. Y vamos a agregarle otro, lo mostrará debajo, y debajo, y debajo, y debajo. ¿Por qué? Porque ln significa línea, salto de línea. ¿Vale? Entonces vamos a ponerlo, o si queréis poner solo un valor, pues ponemos system.out.print, ya está. Y ln pues sirve para hacer un salto de línea. Simplemente que sepáis eso. Y entre paréntesis vamos a poner qué es lo que queremos que nos muestre en pantalla. En este caso, la variable número entero, que el ordenador ya sabe que número entero es igual a 10, por lo tanto nos mostrará el número 10 si lo hemos hecho bien. Y cerramos con punto y coma. Cuando esto ya está, le damos a ejecutar nuestro código, se estará ejecutando. Y aquí tenemos la salida, ¿vale? Que es igual a 10. Es esta operación matemática muy simple. Simplemente le hemos dicho que número entero sea igual a 10. No es lo mismo la salida que la entrada. La entrada es, nosotros le vamos a poner algo y nos va a dar una salida. Eso lo vamos a ir viendo, no os preocupéis. Quiero explicarlo paso a paso. Ya hemos visto la variable de tipo entero y ahora vamos a ver la variable tipo float, que es lo mismo, tiene la misma lógica, pero tiene una complicación más. Entonces vamos a poner float número decimal, porque vamos a hacer un número decimal, cerramos con punto y coma. Vamos a poner número decimal, ya no lo detecta ahí, le damos, y número decimal va a ser igual a 10, no pongáis coma porque no detecta las comas. La coma va a ser el punto, entonces será 10.56, por ejemplo. Y cerramos con punto y coma. No, perdón, me dejo algo, a ver si sabéis qué es lo que me dejo. Al ser un float, es decir, que tiene números decimales, hay que definirle la f, hay que poner una f, porque esto es un número decimal de punto flotante, y hay que ponerle la f. Hay lenguajes de programación que esto no hace falta, pero en Java hay que ponerlo. Así que siempre que pongáis números con decimales, poned la f para que sepa que estamos haciendo decimales. Entonces cerramos con punto y coma y vamos a hacer lo mismo. Podemos copiar esto de aquí con control C y control V, lo ponemos aquí. Y aquí en la variable le ponemos número decimal. Y le vamos a dar a ejecutar. Recordad que tenemos el println y nos va a sacar dos salidas. Vamos a darle a ejecutar y así lo vemos y no tengo tanta cháchara. ¿Veis? Nos ha ejecutado el 10, que es del número entero, y el 10,56, que es del número decimal. Si yo no pusiera println, esto es bueno que veamos el error, para que veáis cómo es. Si no vemos el println, fijaos cómo nos lo muestra.
se muestra todo junto, no hay salto de línea. Si quitamos todos los println, pues más o menos, pues o no sale nada o sale todo junto como estáis viendo. Por eso os digo que pongáis el println para que se muestren los valores uno encima de otro. Simplemente es que sepáis eso. El atributo ln es para hacer el salto de línea. Vamos a ver otro tipo de variable, que es el true o el false, que es el boolean. Entonces ponemos boolean, ya no lo autocompleta ahí, y ponemos verdadero falso, ¿vale? Se va a llamar así la variable. Cierro con punto y coma. Y esto, pues ponemos aquí la variable, que es verdadero o falso, que ya no lo autocompleta, y le decimos igual a falso, false en inglés, perdón. ¿Veis que se ha puesto de color rojo? Si yo pongo falso no se pone en color rojo. Si lo pongo en inglés sí se pone en color rojo porque quiere decir que lo ha pillado. Por eso es importante utilizar estos editores. Y cerramos con punto y coma. Y lo mismo, system.out.print. Ponemos el system.out.print, quitamos aquí esta variable del número decimal y ponemos verdadero o falso, que lo autocompleta, lo ejecutamos y nos tiene que dar false porque le hemos puesto que nos imprima false aposta. Aquí lo tenemos, ¿vale? Ahora os voy a enseñar otra cosa. Hay ocasiones en las que podemos hacerlo todo en una línea. Yo he puesto aquí la variable, declarado que es una booleana, el nombre de la variable es verdadero o falso y he cerrado con punto y coma y abajo he puesto la variable es igual a false. Vale, pues nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos declarar la variable tal cual y decirle del tirón que es igual a, esta vez lo vamos a poner en true para variar, es igual a true. Lo podemos hacer en una línea. Y abajo, pues, bueno, el system.out.print de verdadero o falso. Y le damos a ejecutar. Y ahora veréis que aquí en salida nos pondrá true. Lo veis, ¿no? También lo podemos hacer en una sola línea. Es una cosa que tenéis que saber. Luego está la variable tipo char, que es para letras, símbolos y tal. Tenemos la variable char. Vamos a poner aquí letra. Es igual a... Y aquí tenemos que ponerlo con estas comillas que son las que están encima del símbolo del interrogante, de cerrar interrogante. No es lo mismo estas comillas que estas comillas que están encima del 2. No os confundáis. Son las comillas que están encima, bueno, en la tecla del símbolo del interrogante. Y entonces vamos a poner qué letra queremos que imprima. Queremos que imprima la letra F. ¿Vale? La letra F. Solo va a imprimir una letra, ¿vale? Si queremos que imprima una palabra, os enseñaré otra variable que es para imprimir palabras. Vamos a poner el punto y coma y lo del system out print y tal. Lo vamos a poner aquí debajo. Voy a hacer 2 saltos de línea, que está muy cerquita eso. Siempre ser muy limpios con el código, no hagáis guarradillas. El nombre de la variable es letra y vamos a ejecutar. Y vamos a ver que aquí en salida nos va a ejecutar la F en el chat. Vale, si en vez de una F queremos poner un símbolo, por ejemplo el símbolo del euro, vamos a poner aquí el símbolo del euro, borramos la F, aquí ponemos el símbolo del euro, le damos a ejecutar y esto, como podéis observar aquí, también funciona con símbolos. Vamos a ver la última variable de las importantes. Ya sé que hemos visto unas cuantas al principio del vídeo, pero de las importantes son estas de aquí, ¿vale? Luego estaría string. Esto hay que ponerlo con S mayúscula, así, string, ¿de acuerdo? Y esto sería para palabras. Palabras. Declaramos la variable palabras. Y esto va a ser igual a... Aquí sí que ponemos las comillas de la tecla del número 2 del teclado. Y ponemos, entre las comillas, tenemos que poner el texto que queremos poner. Por ejemplo, hola, ¿qué tal estás? Pues podemos poner símbolos, no pasaría nada. Y cerramos con punto y coma. Y en el system.out.print, que es para que se muestren las cositas aquí abajo, le ponemos que esto pertenece a la variable palabras. Ejecutamos. Y ahí lo tenemos. Nos ha hecho en la salida una frase, en este caso, pues una palabra, una frase, un texto, etcétera. Muy bien, pues hasta aquí esta lección sobre las variables. En la siguiente lección vamos a ver cálculos sencillos, cálculos avanzados. Vamos a ver un poquito de cálculo, sí señor, para entrenar un poquito la lógica y ver cómo se hacen cálculos con lo que hemos aprendido.